Hay películas que hablan sobre cambiar y hay otras que se atreven a preguntar algo mucho más incómodo. ¿Qué pasaría si pudieras convertirte exactamente en la persona que siempre imaginaste y aún así siguieras sintiéndote vacío? Porque a veces el problema nunca estuvo completamente en el rostro, ni en el cuerpo, ni en cómo el mundo nos mira. A veces el verdadero conflicto vive mucho más profundo, en la identidad, en la percepción, en esa distancia silenciosa entre quienes somos y quienes creemos que deberíamos ser. Bienvenidos a Entre Planos y Pensamientos, el espacio donde el cine se convierte en emoción, reflexión y pequeñas heridas humanas convertidas en imágenes. Hoy vamos a hablar de una película inquietante, extraña y profundamente íntima, una historia que mezcla humor incómodo, drama psicológico y una sensación constante de incomodidad existencial. Una película que utiliza la transformación física para hablar de algo mucho más doloroso, la necesidad desesperada de ser aceptado. Esta es la historia detrás de A Different Man, un hombre diferente. Desde sus primeros minutos, la película transmite una sensación difícil de definir. Todo parece ligeramente extraño, las conversaciones duran un poco más de lo normal, las miradas se sienten incómodas, el silencio pesa demasiado. Y eso no ocurre por accidente. El director Aaron Schoenberg lleva años explorando personajes que viven al margen de la percepción convencional de la belleza, la identidad y la normalidad social. Pero en A Different Man encuentra una manera especialmente incómoda y humana de abordar esos temas. La historia sigue a un hombre marcado profundamente por cómo el mundo lo observa, y poco a poco la película comienza a preguntarse algo inquietante: ¿cuánto de nuestra personalidad nace realmente de nosotros? ¿Y cuánto nace de la manera en que los demás reaccionan a nuestra apariencia? Es una pregunta dolorosa porque no tiene una respuesta simple. Visualmente la película trabaja muchísimo con la incomodidad emocional. Los encuadres suelen sentirse cerrados, observacionales, casi invasivos. Nueva York aparece fría, silenciosa y extrañamente distante. Incluso en espacios llenos de personas existe una sensación constante de aislamiento. La cámara parece mirar al protagonista con la misma mezcla de curiosidad y tensión con la que el mundo lo observa a él, y eso vuelve la experiencia profundamente íntima. Sebastian Stan entrega probablemente una de las actuaciones más complejas de su carrera, y lo interesante es que gran parte de su trabajo depende de pequeños detalles físicos: cómo se mueve, cómo evita ciertas miradas, cómo parece ocupar menos espacio del que realmente tiene. Su interpretación transmite agotamiento emocional acumulado, la sensación de alguien que ha vivido demasiado tiempo sintiéndose observado. Pero la película también toma decisiones muy importantes respecto a la representación y percepción física. Adam Pearson, actor y activista que vive con neurofibromatosis, aporta una presencia fundamental dentro de la historia, y su participación cambia completamente la dimensión emocional de la película, porque A Different Man no quiere hablar únicamente de apariencia, quiere hablar sobre autenticidad, sobre quién tiene derecho a contar ciertas historias y sobre cómo la sociedad transforma los cuerpos diferentes en símbolos antes que en personas. Uno de los mayores desafíos del guión era precisamente mantener equilibrio entre sátira, incomodidad y humanidad, porque la película juega constantemente con el humor incómodo. Hay escenas donde el espectador no sabe si reír, sentir tensión o tristeza, y esa ambigüedad emocional es parte esencial de la experiencia. Aaron Schoenberg evita construir personajes completamente idealizados o moralmente simples. Todos parecen arrastrar inseguridades, deseos de validación y formas distintas de proyectar sus propias carencias sobre otros. Eso hace que la película se sienta extrañamente real, porque todos en algún momento hemos imaginado que nuestra vida sería distinta si cambiáramos algo de nosotros mismos: el rostro, la voz, el cuerpo, la personalidad. Pero A Different Man empieza a cuestionar silenciosamente esas fantasías. El contexto cultural alrededor de la película también resulta muy importante. Vivimos en una época obsesionada con la imagen, redes sociales, filtros, cirugía estética, perfección visual constante. Todo parece empujar la idea de que siempre deberíamos convertirnos en una versión mejorada de nosotros mismos. Y la película toma esa ansiedad contemporánea para transformarla en algo profundamente psicológico. ¿Qué ocurre cuando finalmente obtienes aquello que creías necesitar para ser feliz? La respuesta que propone la película no es sencilla ni cómoda. En términos de producción, el trabajo de maquillaje y efectos prácticos fue absolutamente esencial. Gran parte de la transformación física del personaje se construyó mediante prótesis detalladas y maquillaje prostético tradicional, evitando depender completamente de efectos digitales. Eso le da al rostro una presencia tangible, física y humana. El espectador siente textura, peso y vulnerabilidad real, y eso vuelve la experiencia mucho más íntima. También hubo un enorme trabajo emocional detrás de las actuaciones. La película depende muchísimo de silencios incómodos y cambios mínimos de energía entre personajes. Muchas escenas parecen funcionar más desde aquello que no se dice
que desde el diálogo explícito. Y esa contención hace que ciertos momentos resulten profundamente dolorosos, porque el protagonista no parece solamente atrapado por cómo el mundo lo mira, también parece atrapado por la versión de sí mismo que construyó a partir de esas miradas. La recepción de la película estuvo marcada precisamente por esa incomodidad emocional. Muchos críticos destacaron su capacidad para mezclar humor negro, drama psicológico y reflexión social, sin convertirse en una película moralizante o superficial. Y gran parte de las conversaciones alrededor del filme giraron sobre identidad, representación y autoestima contemporánea. Pero quizás lo más interesante es que Different Men nunca se siente como un discurso, se siente como una experiencia emocional extraña, incómoda y humana. Una película que observa cuidadosamente las pequeñas heridas invisibles que deja vivir constantemente comparándonos con una versión idealizada de nosotros mismos. Y mientras la historia avanza, una idea empieza a volverse cada vez más clara. Cambiar físicamente no siempre transforma aquello que sentimos profundamente sobre nosotros mismos, porque la identidad no vive únicamente en el espejo, también vive en la memoria, en la inseguridad, en la forma en que aprendimos a existir frente a otros. A Different Man utiliza una transformación física para hablar de algo mucho más íntimo, la necesidad humana de sentirse visto, adaptado y suficiente. Una película extraña, incómoda y profundamente contemporánea que convierte la apariencia en una reflexión sobre identidad, percepción y vacío emocional. Y quizá ahí vive su verdadera fuerza, no en preguntarnos quién queremos ser, sino en enfrentarnos a algo más difícil, quienes seguimos siendo incluso después de cambiar. Gracias por acompañarme una vez más en Entre Planos y Pensamientos, donde cada película es una conversación entre imágenes y emociones. Un espacio donde el cine nos recuerda que muchas veces las heridas más profundas no son las que el mundo puede ver, porque al final la versión más difícil de aceptar de nosotros mismos no siempre es la que aparece frente al espejo. A veces es la que sigue existiendo dentro de nosotros, incluso cuando todo por fuera parece diferente.